Muy buenas tardes, amigos del mundo del espectáculo. Les queremos dar la más cordial bienvenida y queremos compartir con ustedes algunos conocimientos. Agradecemos a la Asociación ATAEC, a Pablo Vázquez y Río Arriba Producciones por el soporte del webinar. Este curso es totalmente básico y vamos a tener un temario muy simple de preguntas que todos se los hacen, todas esas preguntas. Más de una persona se la hace siempre y a veces no para dar una respuesta correcta, ni siquiera tenemos a veces los nombres específicos de cómo cada cosa se nombra, se llama. Y estos conocimientos le podremos contestar con nuestras dos personas invitadas a este curso. Y esto ayudará a aclarar muchos de los conceptos que se ocupan tanto para la instalación de sistemas de audio como sistemas de luces y también las pantallas LED que ocupamos la mayoría. Nuestros invitados de esta tarde son Javier Sanguano, ingeniero electrónico, y Giovanni Takuri, un distinguido colega sonidista también. Tenemos un temario, como les había dicho, de preguntas y quisiéramos empezar a preguntarle primero a Javier Sanguano, una de las cosas más triviales, se está retornando, perdón, las cosas más triviales que a veces se tiene, pero la pregunta sería, ¿por qué tres fases? ¿Cómo llega la electricidad a nuestro lugar de trabajo en caso de que no haya un generador? ¿Cómo esto se da? ¿Cómo es posible? ¿Por qué llegan los 110 voltios, los 120 voltios en el mejor de los casos? Javier, sí, por favor. Hola con todos, ¿cómo te va, Lucho, Giovanni, a los compañeros, todos que nos están viendo? Un saludo muy afectuoso y mucha fuerza en estos momentos que estamos pasando. Vamos a empezar, como dijiste, Lucho, con algo básico. Queremos en este webinar hacer algo a las preguntas que siempre se han tenido. Los técnicos siempre tienen preguntas que para especialistas son básicas, pero para las personas que a veces en una forma empírica trabajan en el mundo del espectáculo, son como un mundo desconocido. Eso nos va a evitar también, inclusive, lo más importante en lo económico, que hablando chabacanamente, que nos vean la cara. Cuando damos demasiado equipo o calculamos más las potencias y todo eso. Con respecto a tu pregunta, Lucho, yo creo que tenemos que empezar por algo fundamental. Distinguir qué es primero la corriente que nos llega a la casa o la corriente que utilizamos nosotros en eventos o la corriente que tenemos en instalaciones. Esa corriente se llama corriente alterna. Es una corriente que, como su nombre lo indica, varía la polaridad cada 60 veces en un segundo. Es por eso que también la frecuencia, hemos escuchado el término de 60 Hz, y es muy importante conocer eso, porque también los generadores trabajan en esa frecuencia, e inclusive los equipos a los que nosotros compramos deberían estar seteados en esa frecuencia. Vale decir que en otros países... ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de cambios que tiene la polaridad de la corriente. Como te dije, varía entre positivo y negativo, y en un segundo. Entonces, nuestra corriente está variando 60 veces en un segundo la polaridad. Te voy a indicar un gráfico que tengo por aquí preparado para que más o menos entienda esto. ¿Estamos viendo algo? Sí, ¿no? No, estamos viendo el Zoom. No debería haber pasado. ¿Ya? Ahora sí. Esto es lo que nosotros tenemos en una corriente alterna trifásica. Son 3 ondas de corriente ya vistas en un diagrama,
que se desfasan 120 grados entre ellas. Y como ustedes pueden ver, tiene un ciclo positivo y un ciclo negativo. A la frecuencia que preguntaste es esto. Una onda cambia 60 veces la frecuencia entre positivo y negativo. Esto es muy importante, te decía, porque en Argentina, por ejemplo, o en España se trabaja en 50 Hz. Y a veces pasaba siempre que traíamos televisiones, por ejemplo, o los antiguos sistemas de video que traíamos de Argentina o de España, y aquí no nos cogían. Sí, es por esto también. Ahora, ¿por qué se trabaja aquí con un sistema trifásico? ¿Por qué tenemos 3 ondas de corriente? Simplemente por 2 razones fundamentales. La primera es por la generación. La generación desde las hidroeléctricas tienen 3 ondas que es más fácil transportarle en 3 cables. No sería lo mismo transportar tres líneas con un neutro en 6 cables. Lo que hacen es transportar las 3 líneas, las 3 energías en solo 3 cables. Se optimiza bastante la energía. ¿De cuánto estamos hablando en voltaje de lo que sale en una hidroeléctrica? En esos grandes postes que se ven en la carretera más que todo de todo el Ecuador. No, eso depende de la generadora. Hay generadores pequeños, hidroeléctricas de no tanta potencia, pero hablamos de megavatios, gigavatios, inclusive con la última generación que tenemos. Depende de la generación eléctrica. Pero lo que luego es un sistema, bueno, es teoría completa de generación de energía, claro, y de distribución de energía, en que van disminuyendo poco a poco. Llegas a las subestaciones. Exactamente. Sí, van llegando a las subestaciones, van disminuyendo paulatinamente el voltaje hasta que nos llega a nuestra casa con 240 entre fases y 120 entre fase y neutro. Ok, muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es para Giovanni. ¿Por qué usamos la tierra? ¿Qué tan importante? ¿Para qué sirve en los equipos? ¿Por qué nuestro sistema tiene que estar aterrizado como lo que llamamos nosotros técnicamente? Bueno, el micrófono no está funcionando. El micrófono no está funcionando. Está bajito. Mil disculpas, señores. ¿Sí? ¿Me escucha de? Ahora sí. Pena que seas técnico de sonido, hermano. ¿Qué pasa? Bueno, esto es para alegrar la tarde, señores. Despiértense. Están en la siesta ahorita, cuidado. Sí, es un pequeño problema. Bueno, ante todo, mil disculpas, ¿no? Un saludo especial, Luchito, a toda la gente que está detrás de esta transmisión, haciendo lo posible para que muchos podamos aprender. Acércate un poquito más al micrófono, Giovanni. Acércate un poquito más. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, ¿no? Básicamente hay conceptos que, como decía Javier hace un instante, son básicos para un profesional en el tema eléctrico, pero para gente que trabajamos en el medio del audio, del sonido, gente que trabajamos en la iluminación, muchas de las veces es algo que desconocemos siendo tan importante para la labor que realizamos. Entonces, básicamente, y el tema de tierra es algo, no sé si un tanto paradójico, porque cuando tú vas y haces tus trabajos, bueno, las empresas grandes tienen en consideración todo esto, pero los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas que hacen labores en eventos un poco más pequeños, muchas de las veces la tierra pasa por desapercibida. Entonces, o lo que generalmente hacemos es, tenemos un toma corriente, cogemos del enchufe, no entra, le arranco la patita de tierra y listo, ya me da el toma corriente. Entonces, no tenemos en consideración qué es lo que sucede con la toma tierra. Y esto es tan importante a tal punto de que podemos llegar a esa situación
situación en la que ya sea gente que asiste a nuestros eventos, gente que trabajamos en las empresas de audio o la gente del staff en este caso puede perder la vida por algo tan simple como esto, que obviamente dentro del tema eléctrico lleva su importancia. Entonces, bueno, ya se perdió unas cuantas vidas de lo que yo sé. Tengo una anécdota muy rápida, porque para que la gente se dé cuenta lo importante que es, en la playa una señora por cogerse del escenario, y ese escenario no estaba aterrizado, claro, cogió el escenario y tenía voltaje el escenario, pero la señora no estaba muy bien del corazón y palmó, o sea, se murió. Entonces la compañía, imagínate lo que se llevaba adentro por su culpa y por su irresponsabilidad, haber tenido que prácticamente matarle a esa persona por esa irresponsabilidad. Sigue, por favor. Sí, básicamente la toma tierra tiene dos funciones, las que podemos destacar en este momento. La una es desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano, de lo que acabas tú de mencionar, ya vamos a indicar cómo. Y la segunda es cuando hay sobretensiones, hay variaciones de voltaje, puede ser por causas atmosféricas, por ejemplo, un rayo, no sé, o algunos otros tipos de situaciones, hará que la toma a tierra derribe esta cantidad de voltaje no deseado y a su vez proteja los equipos, ya sea de audio, de iluminación o de lo que quiera que tengamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente cuando tenemos un equipo, llámese usted, estamos hablando en este momento del tema del espectáculo, no sé, una luminaria, un amplificador, la cual tiene un chasis, cuando el aislante de estos aparatos sufre algún desperfecto, resulta que el chasis de estos se queda con tensión, ¿sí? Entonces, lo primero que va a suceder y lo que le ha pasado en este caso a la señora que nos acabas de mencionar, es que la señora tocó al estar el chasis con tensión, esa energía, ¿sí? A través de la señora se trató de descargar en este caso a la tierra, ¿sí? Lo que sucede es, y hay que tomar algunos parámetros que hay que tomar en consideración, pues muchas de las veces pensamos que es algo simple, ¿sí? Suceden muy cotidianamente en los eventos que te tocan el micrófono, el artista por ahí se tocó y tiene un voltaje en ese micrófono, o se toca la estructura o el vallado o un montón de instancias. Entonces hay que saber que Ocupamos la mayoría. sí, que según los manuales médicos basta 0.1 miliamperios para que tu corazón tenga una fibrilación ventricular. Bueno, yo no soy médico, me gusta leer un poco, pero la fibrilación ventricular es cuando el corazón deja de bombear sangre, y ese bombeo lo que hace es que su corazón se pare, muchas de las veces causa pérdida de conocimiento y en otros casos pues la muerte, ¿sí? Entonces, la corriente va a circular por donde más fácil se le haga, por donde, en este caso, si nosotros tenemos una toma de descarga a tierra, pues la corriente va a circular por ahí, y quizás, dependiendo de cómo esté esta conexión a tierra, pues otra parte circulará por el cuerpo, pero si es que seguimos las normativas que tenemos para hacer una corriente, una correcta construcción de un sistema de descarga a tierra, pues no habrá ningún inconveniente y todo se evacuará por esta toma. Ahora, hay algunos conceptos también que se podrían tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos la toma a tierra directamente desde el polo de tierra hacia la barra de Copperwell, que muchos la conocemos, o en los sistemas domésticos, por ejemplo, en donde tenemos el neutro aterrizado a tierra para generar algunos otros, siempre con la misma intención. Ahora, ¿Qué es una barra de Copperware, mi querido Giovanni? Barra de Copperwell, famosa barra. Bueno, es una varilla construida de
de elementos, de aleaciones bimetálicos, se puede decir, que están construidas de cobre, con un revestimiento de cobre y en el interior con un núcleo de acero. Lo que va a hacer es que la capa de cobre brinda la protección suficiente para que ésta no tenga corrosión, porque va a estar clavada en tierra, si se valga la redundancia. ¿Sí? Y la varalla en conjunto permite una adecuada difusión de las corrientes que vengan a través del circuito hacia esta y se puedan expandir, en este caso, se pueden evitar dentro del sistema eléctrico. Claro, lo que los amigos tienen que saber es que los equipos producen corrientes parásitas de muchas formas. Las luces, las pantallas LED, obviamente los equipos de sonido, y esas por algún lado. Por eso es recomendable tener un sistema aterrizado, que se llama. Entonces, esas pequeñas corrientes a veces llegan a sumar tanto voltaje que empieza a haber un ruido en todo el equipo, y ese es el mayor problema que podríamos tener en un equipo de sonido. En el tema de las luces, en cambio, induce esa corriente, ese ruido al sonido, y en las pantallas pasa exactamente lo mismo. No se ve quizás en las pantallas el ruido, por otras razones. En las luces tampoco van a notar ese ruido, pero en el sonido sí lo vamos a tener como ruido, ruido de corriente. Sí. Y justamente esto se va a manifestar a través de nuestros sistemas de audio. Además hay que tomar en cuenta que en este caso la varilla de Copperwell, el largo, el tamaño de la varilla, pues va a afectar también en cómo actúe esta. Es decir, muchas de las veces compramos una varilla que nos venden en los locales, pues eléctricos. ¿Qué hacemos? Cogemos y la cortamos en partes para poder tener y irle aterrizando, una para el sonido, otra para las luces, otra para la pantalla y así sucesivamente. Entonces, en el tamaño de la varilla, pues también, aunque sonó medio raro eso, aquí el tamaño entonces hay que tomar en cuenta todo es eso. Importante. Es sumamente importante. Giovanni, si me permites un momento, complementando tu idea, también se nota en las luces, porque por experiencia en preparando luces, la mayoría o gran parte de los daños es cuando se induce corriente por los cables de señal. Y vienen dañados los equipos y dice que no les funciona la señal. Cuando se abre, está dentro el chip que recibe la señal de DMX hecho chicharrón. Y es porque obviamente se indujo voltaje o señal en los cables de señal y quemó esto. Eso se puede evitar tranquilamente con una toma muy bien puesta a tierra. Ahora, esto de la puesta a tierra es toda una ciencia, ¿no? Como decía Giovanni, en edificios, por ejemplo, es una malla completa, con materiales, que es análisis de suelo y todo eso. Pero para nuestro caso y para nuestra ocupación, con la barra de Copperwell bien puesta y sin cortarla, sería más que suficiente. Ok. Sí, sigue, por favor, Giovanni. Hay que tener en cuenta que, bueno, el sistema de toma tierra es un circuito aparte, ¿no? Es decir, está completamente, en nuestro medio está completamente independiente tanto al circuito el que hemos creado entre fases y neutro. ¿Por qué la gente piensa que le puede unir a la tierra con el neutro y es lo mismo? Porque igual le va a dar 0 voltios. Bueno, ahí se dan un montón de situaciones, ¿no? Bueno, la primera es en el tema de producción, ¿sí? Primero, se da que cuando tú recibes un rider, para empezar en el rider ya te indican que debes tú tener un voltaje mínimo entre tu neutro y tu tierra. Entonces, hay básicamente, como decía Javier, hay una ciencia bastante amplia en el tema de la tierra. Entonces, en las instalaciones domésticas, por lo general, de hecho, hace poco yo escuchaba, no sé si ustedes por allá, escuchaba por la empresa eléctrica en la que te decían que tienes tú que aterrizar tu neutro a la tierra. Entonces, como digo, es un tema bastante amplio.
sí es bastante amplio, pero si tú no lo haces, lo que va a suceder, por ejemplo, en tus medidores eléctricos, en tus medidores que te instala la empresa eléctrica, es que tú vas a tener, si tienes alguna fuga eléctrica, tu medidor va a estarte marcando constantemente y el rato que te toque pagar tu planilla, vas a tener ahí algo sumamente amplio y resulta que es ¿por qué? Porque hay por ahí este voltaje que se te estaba escapando, se te está yendo a tierra, pero sin embargo el medidor te va a estar marcando constantemente esto. Entonces, hay algunos aparatos dentro del tema de la electricidad, Javier estará bastante al tanto de eso, que lo que hacen es medir tanto lo que entra por tu fase y lo que regresa por el neutro, ¿sí? Entonces, si es que tú no hiciste la labor esta, pues como decía hace un instante, vas a estar marcando dentro de tu medidor, pues el consumo que se está dando y en realidad lo que está haciéndose es descargándose a tierra. Complementando un poco, Giovanni, y sobre tu pregunta, Lucho, tierra no es lo mismo que neutro. El generador o la empresa eléctrica nos entrega 3 fases y un neutro. Y nosotros debemos aparte tener una tierra. En total deberíamos tener 5 cables, 3 fases, el neutro y la tierra, perfectamente identificados. Otra cosa que por lo general hacen en los eventos, en los shows, en la distribución eléctrica, es que prefieren hacerse sus cajitas de rack de distribución de madera, pensando que como la madera no es conductor, está muy bien, chévere, no me va a coger la corriente, no se van a unir cables, pero es mejor, y si ustedes ven los racks profesionales, todas son de metal. ¿Por qué? Porque el metal lo aterrizan y se evitan descargas el rato que vayan, pueden ir a coger el rack, se pueden recibir una descarga si no está aterrizada correctamente. Y la mejor forma de enviar esas corrientes parásitos que decías tú, Lucho, por inducción, es tener un metal conductor que envíe eso a tierra. Más o menos te estoy poniendo la gráfica de lo que serían los 5 cables. Exacto, ahí tendríamos las 3 fases, el neutro y la tierra perfectamente identificados. Así es, eso es lo que nosotros deberíamos tener siempre en una instalación, por más pequeñita que sea o por más grande que sea, solamente cambiamos el tema de los cables, que para qué vas a llevar semejante mole de cables a una instalación pequeña, pero tener ese concepto muy bien definido y tener, como se dice, los nombres y los colores de cada fase muy bien diferenciados. Exacto, y ese es un estándar, ¿no? Ahí se puede ver los 3 colores de fase, que son negro, rojo y azul, el color blanco, que es de neutro, y el color verde, que es de tierra. Así es lo que, ese es por norma internacional, ¿no? Claro, una cosa importante, no es menos importante la tierra que el neutro. A veces la gente pone las fases y cables más pequeños, o sea, son más pequeña al neutro, cuando es todo lo contrario, igual a la tierra. ¿Por qué se podría producir esto? Que la gente piense eso, cuando en realidad, cuando No se te está escuchando muy bien, pero más o menos la pregunta, si puedo contestarla. En realidad, cuando y eso nos lleva a hablar de equilibrio de cargas, que tanto también nos da dolor de cabeza y por cierto nos preguntan en todos los eventos y nos requieren que equilibremos carga. Eso de equilibrar carga es poner a todas las fases igual, o sea, en términos fáciles, ¿no? Poner en todas las fases la misma cantidad de corriente. Lo que se consigue ahí es que por el neutro circule poca corriente, es una carga equilibrada que van a circular por todas las fases. De ahí, por ahí sale la idea de que sí, yo puedo poner tal vez un neutro con menor dimensión de cable, pero no, por seguridad y por todas las razones, el neutro debe ser de la misma dimensión de las fases, y obviamente la tierra también. Uh-huh. Ok. Y todo también para
De pronto acotaré, bueno, siempre hablamos de una estandarización de nuestros equipos, en este caso de los sistemas eléctricos. Pero hay que tomar en cuenta otra situación. Bueno, una cosa es estandarizar y otra es tener una normativa. Es decir, en la normativa te indican qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer de acuerdo a la normativa. Es, entonces, en esta, lo que se busca es, entre tantas de las cosas, estábamos hablando hace un instante que hay gente que por tocar una valla o una estructura muere. Entonces, lo que buscamos con la normativa es, entre tantas de las cosas, crear seguridad para que se eviten en lo posible este tipo de situaciones. Entonces, como decíamos hace un rato, una cosa es el estandarizar todo esto, es decir, llevamos, por ejemplo, los colores que tenemos de pronto negro, rojo, azul, que son fases, blanco, verde, que son neutro y tierra, respectivamente. Pero básicamente lo que hay que tomar en cuenta también es la normativa, ¿sí? Que la estandarización nos ayuda a que todos podamos identificarnos y irnos hacia un mismo sitio. Pero en cambio la normativa lo que nos va a ayudar es a hacer mejor nuestro trabajo y evitarnos de un montón de inconvenientes, ¿sí? Eso es. Ok. Bueno, vamos con la tercera pregunta para Javier. ¿Cómo se mide en el voltímetro? ¿Qué es un voltímetro? ¿Para qué sirve el aparato? ¿Cómo se lo puede utilizar de la mejor forma al voltímetro? ¿Y cuáles son los verdaderos datos que nos debería reflejar un voltímetro para tener la tranquilidad de que toda nuestra conexión, toda nuestra instalación está en el tema correcto? O sea, lo que es lo correcto para empezar a conectar equipos, ya sean luces, ya sean equipos de sonido, pantallas LED, etcétera. Lo primero que tenemos que asegurarnos, y creo que todo el mundo lo hace, es que cuando reciben corriente, sea de la empresa eléctrica o sea de un generador, lo primero que se debería hacer, y creo que la mayoría lo hace, es medir los voltajes que se tienen. Los voltajes que te están brindando, porque eso no es de tu, no está bajo tu dominio, a ti te entregan este punto de tomas y de ahí tú tienes que sacar. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar cuáles son fases, cuál es el neutro y cuáles son la tierra. Una de las formas fáciles es obviamente si todo estaría muy bien identificado y con los colores que nos da el estándar. Pero obviamente estamos en el Ecuador y no se cumple en la mayoría de los casos. En instalaciones profesionales sí es a rajatabla que se debe cumplir estos colores, pero aquí nos enfrentamos a cables que ponen los 5 negros y ahí tenemos que saber distinguir cuáles son los cables que nos van a servir a una instalación. Y eso se hace principalmente y de ley con un multímetro y con una pinza amperimétrica para ya medir el consumo de corriente. Estos son elementos y equipos que deberían ser como de bolsillo y deberían estar colgados en el cuello o deberían tener en su mochila siempre los técnicos que se encargan de la cometida y de la instalación eléctrica final. Y obviamente que deberían estar censando, debería haber una persona encargada de censar los rangos de corriente, los rangos de voltaje en toda la instalación, antes, durante y obviamente, bueno, ya después del concierto ya se va a entregar el equipo. Y es muy importante que tengan esos conocimientos básicos. Ahora, ¿qué se utiliza para medir el voltaje? Pues es fácil, es un multímetro que tenga características de medición de voltios. Y si me permites, voy a compartirte otra vez la pantalla. Ahí está. ¿Estamos viendo? Sí, está. Ya. Este es un voltímetro típico, común, se encuentra desde $5 hasta de $500. Cualquiera nos puede servir para el propósito, no somos expertos, no vamos a estar midiendo en milivoltios ni nada, lo que nos interesa es que tengamos un voltaje de alrededor de 110, 120, incluso hasta 130, como para asegurarnos de una instalación buena entre fase y neutro. Y 220, 230,
puede variar, ¿no? Tampoco voy a decir que no, es que me dieron 230, yo no prendo mis equipos y ya no me va a funcionar. Puede variar un poco de acuerdo al lugar y a las circunstancias. Este es un voltímetro típico en el que podemos ver aquí, se está midiendo un voltaje de fuente de computadora, da los 12 voltios, y hace rato estaba hablando de corrientes alternas y corrientes directas. Y se acuerdan que dije que la corriente alterna varía. Entonces el símbolo de la corriente alterna es esta ondita que podemos ver aquí. Y si queremos medir voltajes, tenemos que poner en una escala adecuada. Por ejemplo, si queremos medir los 120 voltios, yo creo que aquí en 250 estaría bien, y ponemos voltaje alterno y procedemos a medir entre neutro y fases nuestro voltaje. Aquí en este caso estamos midiendo corriente directa, está en una escala de 20, es más que suficiente para los 12 voltios que está dando esta fuente de computadora. Otro de los equipos básicos que te decía es una pinza amperimétrica, ¿sí? Esto nos da la facilidad de que no tenemos contacto directo con los cables, simplemente es por inducción. En nuestro caso, sobre todo, es más importante porque manejamos corrientes altas, como dijo Giovanni, es muy peligroso. Y podemos medir, como ven aquí, una pinza que agarra un cable y nos da la lectura de corriente adecuada. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son lo básico que tenemos que medir? Bueno, como te dije ya, corriente y voltaje es lo principal que vamos a tener que medir en nuestra instalación. Apenas lleguemos a nuestro sitio del evento y todo, lo primero que tenemos que hacer es medir. Y esta no es la forma de medir, por si acaso. Se hacen algunos, pero con los dedos. Algunos tratan de hacer con la lengua. Claro, con la lengua. Claro. ¿Cuántos tú en tu experiencia de arreglar equipos de todo, tanto de sonido como de luces, cuando han venido a decir, oiga, se me quemó por 200 porque le metieron 220 o porque metieron más de 120? ¿Cuánto más se puede meterle a un equipo que dice 120 voltios? ¿Cuál es ese más? Yo sé que los catálogos no dicen eso, dicen claro. Que 125 voltios, te dice que el equipo trabaja 125, pero tú en tu experiencia de arreglar cosas, que vinieron dañadas y todo, y que ves que la fuente, como tú dices, está carbonizada y todo, dices, bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿Cuánto más de eso? Porque a mí me ha tocado trabajar con equipos, con electricidad que me viene a 132 voltios. Y no pasa nada, o sea, realmente no es que suena más duro, pero no pasa nada, el equipo sigue funcionando, solo que te das cuenta cuando ya, como sonidista que soy, muchas veces yo llego a hacer mi trabajo desde la consola, no tengo por qué estar en el equipo, ni por qué estar bien, la corriente está bien. Pero sí me ha tocado equipos que uno por alguna razón está viendo cuánto está llegando, y muchas veces son de generadores y están muy tranquilos la gente viendo que la corriente está en 132 voltios, las tres fases en 132, la otra en 134, la otra en hasta 135 he visto yo. ¿Qué es lo que nos puedes comentar de eso? Sí, efectivamente. A ver, bueno, los equipos actuales, la mayoría, y para eso les estoy enseñando una etiqueta de un equipo, me parece que es de alguna televisión. Los equipos actuales traen autovoltaje, y lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, cuando compramos o adquirimos un equipo o vamos a manejar un equipo, saber las características de este. En este caso, por ejemplo, tiene una fuente switching que va desde 100 voltios hasta 240 voltios. Tranquilamente nosotros podemos poner en una línea que maneje fase y neutro con 120 voltios, o tranquilamente podemos poner en dos líneas de 220 voltios, que el equipo no va a sufrir. En cuanto a los equipos antiguos que no traen este tipo de fuentes, que se llaman switchadas, que son autovoltaje, las otras traen un transformador adentro, que están específicamente diseñadas como para aguantar el voltaje especificado. Yo digo los 120 voltios,
Y sí, yo también he visto en instalaciones que la empresa eléctrica o el generador setean en 130 porque con el consumo de la corriente se va a bajar. Bueno, es lo que se hace. Suben un poco el voltaje para que con el consumo se estabilice un poco en los 125, 130 que usualmente se necesita. Adentro del equipo trae componentes como para aguantar. Yo te diría, no es preciso, pero yo te diría más o menos unos 150 voltios. Eh, no tranquilamente, pero sí con bastante peligro. En los 130 voltios, tu equipo funciona normal, pero adentro se está sacando el aire unos elementos con un poco más que se llaman reguladores, que tratan de frenar ese voltaje. Entonces, es preferible tener un voltaje al que dice el fabricante y no elevarlo por más que que veamos que mi equipo está trabajando bien. O si no, como te digo, preferiría equipos que traigan fuentes switchadas que puedan aguantar estos voltajes variables. Les queremos comentar al público que al final vamos a tener muchas preguntas que ustedes pueden hacer. Vamos a tener un tiempo de preguntas, así que si nos pueden escribir al Facebook Live, o si no, a mi Facebook igual de Luis Vargas, o al WhatsApp, en caso de las personas que se les ha invitado por esos medios, para tratar de ponerlas a las preguntas también y que nos ayuden con nuestros panelistas contestando. Bueno. Ok. Entonces estaríamos viendo esos comentarios para ya empezarles a preguntar a nuestros panelistas. Bueno, la otra pregunta que coge el hierro Javier es, Giovanni, perdón. Hay muchos conectores, los polarizados normales que tenemos, los Camlocks y los twist-up. Estos conectores tienen siempre la patita más grande. Algunos ponen cualquier cosa ahí, no ponen lo que tienen que poner. Lo que tienen que poner es el neutro, porque esa pata es la que más se calienta, es la que más va a trabajar en temas ya de corriente cuando estamos jalando amperaje. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no se calienta más la fase que el neutro? A ver, Es al revés, ¿no? No, sí. No, sí. Se calienta más el neutro cuando tú le estás dando, o sea, cuando está todo a ver, voy a... iguales. El neutro es el que empieza a calentar. Aparte de las fases, obviamente, pero el neutro, yo he visto neutros que se empiezan a volver candela en conciertos. Permítame, comparto algo en la pantalla nada más. No sé si la están viendo ahí. Sí. Bueno, permítame esta primera. Sí. Bueno, lo que sucede usualmente es, bueno, se daba más. Creo que hoy en día ya un poco vamos tomando conciencia en utilizar todas nuestras tomas, lo que decía desde un instante, polarizadas. Pero básicamente todavía tenemos en la industria algunos aparatos que tienen los toma corrientes de los enchufes, digámoslo así, domésticos, ¿sí? Lo que sucedía era que el diseño del cableado estándar constaba de dos hilos, uno de 120 y en este caso el neutro, que bueno, podía estar aterrizado potencialmente a tierra, como podemos ver en la gráfica. Se obtiene, de estas, lo que sucedía, y nos explicaba hace un rato Javier, que hay en este caso, nos informaba que al ser una corriente alterna, sí, estas iban variando, es decir, tanto la una como la otra podían ser positivo o podían ser negativo en este caso, ¿sí? Luego de esto, pues, aparecieron nuestros famosos enchufes polarizados, en donde tenemos que la patita más gruesa, como dice Lucho, es el neutro, la más delgada es la que lleva en este caso la energía al hot, y la que tenemos la de tierra,
El voltaje alrededor por donde se circulan en el hot son los 120 efectivos y a una frecuencia, pues como decía Javier, de 60 hercios. Este voltaje se suministra a este conector estándar y se llama por lo general cable activo, ¿sí? ¿Por qué razón es que se hizo esta polarización? Una de las razones básicas era por el conector anterior, el doméstico. Tú conectabas ya sea el neutral o en este caso la fase en cualquiera de las dos. El momento que tú apagabas, en este caso el interruptor, el switcher o cualquiera de ellos, resulta que podías estar apagando y si apagabas cortabas el circuito y obviamente ya no podías tener la energía que necesitas. Pero sin embargo, en este caso, el hot, que es el que está energizado, seguía teniendo corriente. Entonces, ¿qué sucedía? Venía alguien, tocaba eso y se terminaba electrocutado. Entonces, por esa razón es que se tomó la decisión de hacer esto, es decir, de polarizar, tener tanto el neutro, el hot, en este caso la fase y la tierra, de tal manera que tu interruptor lo tengas instalado en este caso a la fase, ¿sí? Ahora, ¿por qué es más grueso en este caso en los tomas? ¿Sí? Una de las razones de la diferencia del tamaño de los conectores, de los enchufes polarizados, era que nos obligaba a que las clavijas, al ser insertadas solo con la polaridad correcta, el conector más estrecho es el hilo activo. Como ya dijimos, el hilo del interruptor de los aparatos conectados a este enchufe deberá estar conectado así, aquí, haciendo que y se garantice pues que cuando se apague no habrá voltaje en el aparato, ¿sí? De lo contrario, pues como decíamos hace un rato, el hilo interruptor podría estar conectado al neutro en la base y por tanto puede haber una descarga eléctrica y aún con el interruptor del aparato en posición de apagado, pues seguíamos teniendo corriente. Entonces, básicamente en esto, me corregirá ahí Javier, esa era una de las razones por qué tenían una diferencia de tamaño, ¿sí? Ahora, hay un tema, pues todos creemos equivocadamente que el cable de neutro no lleva tensión y que es inofensivo, ¿sí? Al principio Javier nos indicaba pues que tenemos tres fases que llegan a través de nuestras redes de circuito, nuestras redes de transportación que lo hace la energía eléctrica, y el neutro por lo general está situado en el transformador, es decir, para que se genere un circuito tiene que haber un voltaje tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Una de las funciones del neutro en este caso es equiparar las fases, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, las fases desbalanceadas, es decir, si tengo una fase con 50 amperios, la otra con 30 amperios y la otra con 15 amperios, pues lo que va a estar haciendo el neutro es tratar de compensar a que éstas tengan la misma cantidad de tensión. Al haber una descompensación tan grande, el que va a estar en este caso sufriendo la mayor cantidad de tensión va a ser el neutro y eso va a provocar que al pasarse una cantidad de energía mayor a la que soporta el cable o mayor a la que soporta el conector, por eso todas nos dan un detalle de la cantidad que soportan, pues se va a calentar, ¿sí? Y todos sabemos que a mayor tensión, pues vamos a tener más calor y eso va a hacer que tengamos el inconveniente que nos básicamente cuando sobrepasamos o cuando no equiparamos bien nuestras cargas. Ok, les voy a dar una preguntita justo que está en el tema de lo que estamos topando de Pablo Dávila, que nos dice, Pablito Dávila nos dice, ¿qué pasa con la fluctuación y la diferencia de potencia cuando las fases no están balanceadas? Que más o menos era lo que yo les estaba tratando de decir. Pero Javier, si nos sabes explicar claro, este desbalance de las tres fases, en el peor de los casos, del desbalance de dos fases, que es la mayoría de gente que ocupa en equipos medianos, pequeños, siempre ponen solo dos fases. Entonces, que nos expliques un poquito
Bueno, creo que otra vez se cortó Lucho, pero respondiendo a la pregunta, como como ya lo dijo Giovanni, el- la importancia de tener balanceadas las tres fases es fundamental, es muy importante en los equipos. Por eso te digo que lo primero que se tiene que hacer, y ya lo vamos a hacer después, es el cálculo de potencias que vamos a ocupar. Según eso, debemos tener nuestros equipos perfectamente, si no han adquirido un rack profesional, los racks que se hacen, que se elaboran en nuestro país, deberían tener esa consideración, que las fases estén perfectamente distribuidas entre todas las tomas que vamos a tomar, y nosotros conocer obviamente nuestro rack para saber que nosotros vamos a, por ejemplo, te pongo de ejemplo, vamos a consumir unos 5000 vatios, dar a cada fase su correspondiente carga de potencia. Eso nos va a evitar que en el neutro, y es otra de las preguntas comunes, ¿no? Y requerimientos, que por qué tengo en el neutro y tierra voltaje. Si no están bien balanceadas las fases, voy a tener voltaje entre neutro y tierra, y eso es lo que no se quiere. Entonces, la primera medida que se tiene que hacer es balancear cargas para llegar lo ideal a un cero entre neutro y tierra, pero obviamente es muy complicado porque o es por la tierra que no es muy buena, o porque hay cierto desbalance que no se va a conseguir nunca un balance perfecto entre fases. Se tiene, por ejemplo, 5 o 10 voltios entre neutro y tierra, que estaría muy bien, pero cuando ya te sube y tienes 40 voltios entre neutro y tierra, es porque algo está mal, están cambiados, y por lo general también pasa que lo que estábamos hablando, ¿no?, de los conectores, para eso mismo en los enchufes tiene una patita más gruesa. Es porque cuando no se tienen tomas polarizadas, los equipos profesionales vienen con en el macho tienen una toma igual más gruesa, que impide que se ponga de una u otra forma, de la forma incorrecta el enchufe. Y así se puede poner fase y neutro donde corresponde. Es la única razón, no es que el neutro también va a consumir más y voy a poner un cable más grueso ni nada. Es para que se diferencie cuando no se tiene una toma polarizada, se diferencia también una toma que tiene solo dos pines. Se diferencia físicamente del tema. Exacto. Claro, exactamente. Bueno, ahora también tenemos otra pregunta, bueno, en el temario que nos propusimos para esta tarde. Y esta pregunta sí es para que todo el mundo aquí se vuelva loco, porque ahora vamos a decirles la verdad de todo esto, porque o otras veces la gente quiere hacer que todo cueste más, y dices, no, aquí necesitamos un montón de generadores, 5 generadores afuera, porque si no, esto no va a funcionar. Entonces vamos a empezar con la pregunta para ti, Javier, porque la otra va a complementar, obviamente, Giovanni, pero la pregunta es, ¿cuánto en realidad un amplificador consume? Porque tú le das la vuelta y dice consumo 2400 vatios. Eso supuestamente son como 24 y más amperios dividido para 110, sale como 26 amperios. Y dices, wow, pero si tengo 6 amplificadores necesito 100 no sé cuántos amperios. Y cuando tú le vas a contratar al del generador, te dice, oiga, pero máximo unos 60 le puedo dar por fase. Entonces, ahí está el mito, ahí está la ignorancia de muchos. Y queremos de esto sí que nos digas técnicamente cómo se calcula, cuál es el verdadero valor nominal, el real, el con el que se trabaja. Y obviamente en el tema musical es una cosa, porque claro, cuando toda la banda empieza a tocar o ponen todo el reggaetón de la vida con todos los subajos, pues ahí vamos a tener un clip ahí de potencia en cada boom, boom, boom del sub. Y vamos a tener, en cambio, en las luces también, vamos a tener, no sé, unas cuantas móviles que no sé cuándo más consumen, si cuando están solamente con el foco prendido o cuando también se están moviendo con el foco a full, o cuando les están haciendo el típico flash ese, ¿no? Entonces, ahí tenemos bastante tela que cortar ahorita. Sigan nomás, Javier.
Sí, sí, Lucho, y con respecto a esta pregunta, yo te voy a pasar un poco para que tú también nos expliques y que me apoyes en esto, porque, bueno, soy experto en el tema eléctrico, pero en el tema de potencias de audio, y tú las conoces más. La forma como normalmente uno va a comprar una potencia, dice, a ver, yo quiero una potencia de 5000 vatios. El fabricante sabe que intuitivamente la gente va a comprar porque escucha más vatiaje, pero obviamente eso no significa, y por eso quiero que me corrobores esto, no significa más sonido ni tampoco No, 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 es que más fidelidad. yo te decía 2400 vatios de consumo. Exacto. No, Ahora, no, no, no que va a no, dar no, dos mil sí, cuatrocientos vatios, sino de consumo. Por eso, sí, para saber ver bien los manuales y darle la vuelta al amplificador y decir, esto va a tener, no sé, 15 amperios, 20 amperios. no, sí, Normalmente, exacto, eso es lo que te decía. Pero el fabricante por lo general hace que, chuta, que mi potencia le voy a poner como para que diga en la etiqueta, inclusive ponen en la etiqueta, son equipos super pro que ponen una potencia de consumo real, pero la mayoría pone potencia, inclusive confundiéndose con las varias potencias que hay de potencia musical y potencia de pico y todas esas ponen como potencia de consumo exagerado más de lo que en realidad consume eléctricamente el equipo. Esto es, como te digo, como para poner un poquito más alto el equipo y decir que esta potencia es de 3000 vatios. Y tú ves las características eléctricas y en la etiqueta, efectivamente, donde deberías decir consumo eléctrico real, te ponen la potencia que obviamente es con fines comerciales. Y yo, por experiencia más o menos, y por cuando ya se abre un equipo, cuando se abre potencias y todo eso, y cuando se ve realmente los elementos que tienen ahí, viendo las potencias que cada uno aguanta, más o menos estaría un 70% menos de la etiqueta que en realidad te dice el consumo de tu 70%. amplificación. Ajá. Entonces, más o menos como te digo, es un 30% menos de lo que te dice en 30. consumo real, en consumo de energía eléctrica. Ahora, obviamente, eso, aparte, súmale que esa potencia es de consumo máximo. Cuando le estás metiendo caña a tu amplificador y le estás dando a toda madre. Que eso por lo general no pasa, porque ustedes como sonidistas y nosotros, todos los equipos cuidamos que no se dé a toda la potencia porque pueden dañarse. Entonces, para hacer un cálculo real, yo debería poner que, aparte de retirar un porcentaje así más o menos de esa potencia real, de esa potencia que te dice en la etiqueta, retirarle un poco más de potencia y con eso calcular la corriente que en realidad va a consumir mi equipo. Estoy hablándote de que te lanzo un número más o menos del 50% de lo que está etiquetado en tu, en Esa tu, era en la tu pregunta. amplificador. Uh-huh. Entonces, Esa es más o si, menos la si, pregunta, ¿cierto? si tú, por ejemplo, ves un amplificador que te dice 10.000 vatios de consumo, yo para mis cálculos de consumo eléctrico debería ser con más o menos 5.000 vatios. Ahora, pasándonos a eso, ¿cómo calculamos? Esa es siempre la pregunta, ¿no? Ya tengo 5.000 vatios y ¿de qué me sirve eso? Pero si lo que yo quiero saber es cuánto voy a pedir al generador, cuánta corriente me van a consumir mis cables y cuánto tienen que aguantar mi rack que lo compré o que lo hice, y si llevo el rack grandote o el rack chiquito, o al generador le pido, al señor del generador le digo que me pase uno de 120 kVA o Sí, solo de 70. claro, lo del generador viene para Giovanni, en cambio. Es prácticamente una pregunta para los dos y que lo habíamos pactado como que respondan los dos, pero tú primero nos aclaras de esta cuestión de las potencias, de los amplificadores, de las luces, de las pantallas. Y, y eso ocurre para todo, para las pantallas también o para las luces también, porque eso es No, importante. con eso iba a complementar. Es más la idea en amplificadores que te ponen esta exageración en potencia como para que, ya te digo, es comercial, como para que se suene más rimbombante su equipo. En luces no pasa tanto eso porque el consumo real es el que ponen en las etiquetas, por ejemplo, y es muy fácil, ¿no? Porque antes, por ejemplo, las spot les llamaban 575, 700, 1200. Esa era la potencia de lámpara. Y ahí ya tenías más o menos idea de cuánto es lo que consume tu equipo. Una 575, ponle un poco más de consumo entre las tarjetas y todo, te consume unos 600, 650 watts.
Las lámparas que tienen 1200 más la electrónica te consumen 1300 vatios, y con eso es lo que tendrías que hacer tus cálculos. Esto sí es potencia real, porque esa es la potencia de la lámpara. En cuanto a qué más tenemos, bueno, máquinas de humo también, que igual no interesa tanto ponerle más potencia, porque es en realidad la niquelina que calienta, es 2000 vatios, es en realidad lo que te va a consumir una máquina de humo. Y eso es lo que tenemos que saber, sumar todo eso, ponte a un cálculo rápido y fácil. Pongamos que tengo una máquina de humo de 2000 vatios, una robótica de 500 vatios, son 1500 vatios hasta ahí, y tu amplificador que te dice que consume 2000, le voy a poner unos 1000 vatios. Entonces, estaba 1500 más los 1000 de tu amplificador, son 1500 vatios. Con esto yo debería decir, bueno, voy a pedir un generador, como dijiste, ya vamos a ver más a fondo este tema. Voy a pedir un generador de tanta potencia. En cuanto a la corriente que consume, porque eso me va a servir como para poner cierta dimensión de acometida, no llevarme la acometida grande, no voy a llevar el rack inmenso porque no va a ser tanto la corriente y todo eso, pero en cambio en nuestros racks sí debemos saber cuánto nos aguanta cada rack, ¿sí? En la magnitud de corriente. Entonces, ahí viene una fórmula fundamental y básica en electricidad, que debemos saber que la potencia es igual. Déjame compartir una. Ahí está. Esto deberíamos tener tatuados en nuestro brazo derecho o izquierdo, o en nuestra frente, no sé. ¿Sí? La potencia es igual al voltaje que tengo, que por lo general es fijo. Digo fijo si sabemos que trabajamos en 120 o 220, por la intensidad que vamos a necesitar. Entonces, si queremos saber la intensidad, una clase básica de matemáticas, si queremos saber la intensidad, deberíamos despejar de esta fórmula la I, bajarle el voltaje para acá, a dividir, y tenemos que la intensidad va a ser igual a la potencia dividido para la intensidad. El voltaje, la intensidad va a ser igual a la potencia dividido para el voltaje. ¿Sí? Sí. Otra de las fórmulas que debemos saber y que tenemos que conocer muy fundamentalmente y estar grabados en nuestra mente es la ley de Ohm, que nos habla de la relación que tienen el voltaje con la intensidad y la resistencia. ¿Sí? Entonces, si queremos, por ejemplo, saber a qué resistencia, qué intensidad es la que tengo, qué resistencia es la que tengo, si quiero saber la resistencia, por ejemplo, es voltaje sobre intensidad. Es muy fácil. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y el voltaje va a ser intensidad por resistencia. Pero como les decía antes, la fórmula más que nos va a ayudar mucho más es igual a la potencia, que es voltaje por intensidad. ¿Estás aquí, Lucho? Está muteado el teléfono. No, lo que te decía es que podríamos decirles a todas las personas que, por ejemplo, el voltaje se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Entonces, eso es muy importante para que cada uno sepa qué es lo que quiera calcular, porque una fórmula tan sencilla, la ley de Ohm, y para que no se hagan bolas justamente el rato que quieren conseguir un dato exacto, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante para que la gente entienda cuánto va a consumir su equipo y cuánto tiene que seguir sumando para luego, bueno, la pregunta que viene después igual es el tema de los generadores. Eso es lo que le queremos tratar también como tema final ya. Ya, para complementar, solo una cosita para entrar al tema de generadores. Los generadores, por lo general, nos dicen 70 kVA, ¿sí?
y siempre se habla en kVAs. Pero la mayoría de personas nos preguntamos qué son los kVAs, ¿sí? Si nosotros vemos, y por lo general así pedimos los generadores, ¿no? 50, 70, 120, lo que necesitemos. Los kVA son kilovoltio amperios. Es lo mismo de acá, ¿no? La potencia es voltaje por intensidad, voltaje por amperios. Entonces lo que estamos hablando aquí es de vatios, pero de una potencia que, bueno, es un tema bastante extenso, de una potencia real de un generador. Si es que en nuestro ámbito sí podríamos comparar kilovatios con kilovoltoamperios, con kVAs. Entonces el rato que nosotros calculemos cuánto necesitamos, lo único que vamos a hacer es, nosotros sacamos en vatios, pero eso aproximado no es lo correcto, pero lo aproximamos a kVAs, que es lo mismo, como te decía, kilovoltios por amperio. ¿Sí? Claro, entonces la pregunta que viene después es, obviamente, ¿por qué pedir los famosos generadores en base a qué? ¿A qué potencias? ¿Cuánto vamos a realmente a consumir por fase? Porque a veces esto es también otra de las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Cuánto por cada fase se va a cargar en un generador de los normales que nos alquilan? Entonces, esa potencia, a veces ha habido problemas, yo he tenido algunos problemas por eso, que claro, la gente lleva un generador muy pequeño de lo que se les está diciendo, y cuando ya cargaron todas las luces, cargaron la pantalla, pues bueno, el generador primero empieza a sacar humo y termina apagándose, obviamente. Entonces, esto que nos ayude aquí Giovanni en la respuesta. Bueno, previo al tema de la renta del generador hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? No solo el de que me cobre más barato, ¿no? Que es lo que por lo general se da en nuestro medio. Y hay que tomar en cuenta que el generador va a ser el primer punto que debemos tomar en cuenta para nuestro abastecimiento eléctrico, ¿sí? Es decir, que aquí empieza un conjunto de medios y de elementos útiles, tanto para la generación, para el transporte y para la distribución de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, suponiendo que ya hayamos tomado en consideración todo esto, lo que decía Javier hace un rato, que ya vimos la acometida que vamos a requerir, que ya vimos el centro de carga, que vimos todas las situaciones, lo primero que debemos saber es el consumo que vamos a utilizar en nuestro evento, ya sea en watts o en amperes. Sí, ya vamos a ver que esto lo podemos transformar. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues es muy fácil. Todos los fabricantes nos mostraba hace un rato. A ver si puedo compartir un momento la pantalla. Compartir. ¿Sí? Espero que me estén viendo. ¿Sí? Bueno, me voy a meter con una de las luminarias de Javier. ¿Sí? Entonces, el fabricante nos va a dar, entre todas sus características, bueno, en este caso es una luminaria, lo mismo sucederá con un amplificador, con la caja amplificada, con todo lo que tengamos. ¿Sí? Y nos va a dar estas características que tenemos acá. Es decir, necesitamos saber la potencia en watts, en este caso que son 470 vatios, bueno, este es de la lámpara. Y lo que vamos a necesitar también es la tensión nominal, si es 110, si es 220. Bueno, ya vimos que hoy en día las fuentes son autoconmutables, si no me equivoco en el término, que pueden trabajar a cualquiera de estos dos. Pero hay que recordar también que si la tensión varía, pues también el consumo, el amperaje, va a tener un comportamiento totalmente distinto. Entonces, tenemos todo esto, pues, y en el supuesto caso nos vamos al evento y resulta que vamos a conectar 40 de estas bellezas que tenemos acá, ¿sí?
Entonces, sumando todos los datos que tenemos, sin tomar en consideración lo que nos acabó de decir Javier hace un rato, el consumo real. Es decir, yéndonos al tema de verificar en este caso en el catálogo, leyendo los manuales, revisando, pues haciendo el cálculo, ¿sí? Vamos a tener que esta luminaria lo que nos va a consumir es 0.47 kilowatts. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Como decía, si tenemos un total de 40 de estas cabezas móviles, el consumo total de las luminarias pues se dará multiplicando esta cantidad por el consumo que hicimos en nuestro ejemplo, pues tendríamos un total de 18.8 kilowatts, ¿sí? Ahora, en teoría, pues, un kVA, porque cuando vamos a pedir el generador, lo que nos dice es cuántos kVAs quiere el generador. Y lo primero que se nos ocurre es, a ver, vamos a utilizar el generador que nos dieron la otra vez, porque con ese no pasó nada. ¿Sí? O sea, nunca nos ha fallado y con ese nos vamos. Pero el que falló ya no le vuelven a llamar, eso sí. Entonces, si por ventaja nos dieron un generador que tiene más de lo que nosotros necesitamos, pues no tenemos inconveniente. El inconveniente se va a dar cuando sucede lo que nos acabas de comentar, Rochito. Entonces, ¿qué es un kVA? Pues en teoría un kVA equivale a un kilovoltiamperios o en este caso 1000 voltiamperios, ¿sí? ¿Cómo llegamos a conseguir esto? Pues simple, si multiplicamos los amperes por voltaje y los dividimos para 1000, pues tendremos los vatios, ¿sí? Ahora, hasta ahí todo lindo. Cuando llegamos a los generadores, se da una pequeña situación y que creo que es lo que nos iba a comentar Javier, pues que en los generadores tenemos aquí. Pues resulta que nuestros generadores no son 100%, la energía que ellos proveen no es 100% efectiva. ¿Sí? Es decir, si es que tuviéramos, como hablábamos hace un rato, resulta que si yo tengo en mi cantidad de luminarias 18.8 kilowatts, y hablábamos que un kilowatt equivale a 1000 watts, entonces resulta que necesitaríamos un generador de 25 kVA y saldríamos perfectamente. Pero aquí tenemos este pequeño factor que dice aquí, que es el factor de potencia. ¿Sí? Claro. El factor de potencia en los generadores es el que nos va a dar el resultado, en este caso el resultado total, de a qué nos vamos a aferrar en el generador. ¿Sí? Por ejemplo, este es un generador con el que usualmente trabajamos acá en Cuenca, es un generador que tiene certificación europea, con carruaje original, tablero original, con todas las de ley. Pero, por ejemplo, su factor de potencia es de 0.8. ¿Sí? El factor de potencia, mientras se va a medir entre 0 y 1. ¿Sí? Mientras más cercano esté a 1, quiere decir que es más eficiente nuestro generador. ¿Sí? Pero, como digo, este generador, con todas las ventajas y bondades que les comento, tiene un factor de potencia de 0.8. Entonces, aquí ya nos vamos a pasar y realmente hay que meternos en esto, por eso decimos hace un rato. Debemos saber lo básico, pero también dentro de la normativa se nos exige que en la consecución de nuestros eventos haya una persona que sea especializada en el tema eléctrico, aparte que también en los riders. ¿Sí? Entonces en el riders te piden el técnico de sonido, el de iluminación, los de stagehands y todo lo que tú quieres, y una persona especializada, porque justamente por esta razón. ¿Sí? Ahora. Te corto ahí porque en los generadores nos pregunta Isaac Villamarín, nos dice ¿a cuántos RPM tiene que estar un generador para no tener problemas y generar la corriente exacta, digamos? Por eso me parece que es lo que quiere decir. Sí.
Sí, debería estar funcionando el generador para garantizar el voltaje o corriente requerida. Eso nos pone Isaac Villamarín. En los generadores vamos a tener dos temas. El uno es cuando arrancamos el generador y el generador está en stand-by, ¿sí? Que nos va a estar dando una carga, la cual no es recomendable conectar en ese momento. Y vamos a tener el generador en el momento. Marcas como esta en las que se les llama prime. Es decir, cuando el generador acelera y empieza a dar las revoluciones necesarias. Sí. Le mentiría a Isaac si le digo cuántas revoluciones debe dar el generador, porque creo que el dato importante que debemos tomar en cuenta es la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la frecuencia va a estar ligada también a la aceleración de, en este caso, las revoluciones que esté dando el generador. ¿Sí? Alguna vez, y te comento como experiencia, alguna vez resulta que teníamos un generador, no de esta marca, para dejarlo claro, un generador, el cual dentro de los tableros de distribución que tenemos en la empresa, en el tablero, el multímetro, entre todas las cosas que se encarga de revisar, y es algo que yo siempre le digo a la gente que trabaja también, trabajamos con generadores, hay que tomar bastante en cuenta es el tema de la frecuencia, ¿sí? Porque el momento que el generador, por alguna razón, empezó a bajar su aceleración, va a modificar los RPMs, que en este caso nos está hablando Isaac, que son las revoluciones por minuto, y eso va a hacer que la frecuencia disminuya o que se aumente. Y si nos fijamos no sé si eso, sí. Si nos fijamos en el catálogo de nuestro producto, nos indica que tenemos un rango de tolerancia aquí de entre 50 y 60 Hz. Javier nos podrá contar, y ya cuando, como te comento esta vez, cuando nuestro generador sufrió ese desperfecto, por alguna razón yo llegué hasta el tablero de medición, hasta querer yo bajar la palanca del breaker, el generador estaba reproduciendo, bueno, el medidor estaba marcando 40, 45 hercios y un montón de equipos. O sea, y otra cosa que se daba era que estaba marcando el voltaje correcto, pero la frecuencia era distinta. Entonces, ya, como digo, Javier nos contará qué pasa cuando se dé ese tipo de situaciones, y te cuento que entre uno de esos aparatos, pues, no volvió a trabajar nunca más. Entonces, ¿cómo llegamos al tema de los generadores de los KVAs? Pues ya teníamos nosotros hace un instante, pues, que nuestra cantidad de luminarias iban a consumirnos 18.8 kilowatts en este caso, y tenemos que dividirlo para ese factor de potencia, ¿sí? Es decir, para esa potencia efectiva que nos da nuestro generador, ¿sí? De eso tenemos un resultado de 23.5 kVA. Es decir, sin tomar en cuenta el tema que nos explicaba Javier hace un instante de cuánto realmente se va a utilizar y cuánto no. Pero yo lo que siempre trato de tomar en consideración es, a ver, cuando me llega a mí uno de mis equipos, o en la empresa que trabajo acá en Cuenca, bueno, a propósito, por ahí está viéndonos nuestro querido Nilo Encalada. Entonces, en la empresa, lo que siempre hago es yo irme al valor más alto, ¿sí? Y de pronto, yo sé que mi lámpara, o en este caso mi amplificador, va a consumir un menor bateaje. Yo siempre los cálculos los hago en el valor máximo. ¿Para qué? Porque este valor máximo, el que me especifica el fabricante, es el valor en el cual yo voy a trabajar como dice, como máximo. Voy a trabajar este valor y no voy a tener ningún inconveniente. Voy a tener, en este caso, un valor que me pueda estar sobrando y el cual yo lo puedo utilizar. Claro. Entonces, me va a servir para que yo no quite demasiado en este caso. Entonces, luego de tomar en cuenta el factor de potencia del generador, yo me voy a terminar dando en cuenta que lo que realmente necesito para estas 40 cabezas móviles, sin tomar en cuenta ningún otro aspecto más, son 23.5 kVA, que es lo que voy a necesitar en el generador. Perfecto. Ligado a esta pregunta, Juan Portugal pregunta si es que
bueno, este le pregunto al Javier Sanguano de una. Dice, ¿qué diámetro de cable tiene que, a ver si, se debe poner en una toma principal del distribuidor de energía? Y por otra parte, ¿el calibre del cable de tierra debe ser el mismo de la fase y del neutro? Es una preguntita de Juan Portugal. Les quiero comentar una cosita antes, que tenemos solamente 8 minutitos para acabar nuestra reunión y quiero que sea lo más breve posible. Y bueno, si hay muchos resultados positivos de esta reunión, pues creo que el tema es tan amplio que podemos hacernos otro webinar de electricidad básica que puede llamarse la segunda parte. Así que si los amigos están interesados y nos dan todos sus comentarios, más positivos obviamente que negativos, pues lo haremos. Así que te dejo con esta última parte, mi querido Javier, para terminar ya con esta. Pero siempre congelado. Bueno, sí, le escuché la última parte al menos. Un saludo, Juanito, un gran amigo. Vamos de atrás para adelante. La pregunta, la segunda parte de la pregunta era de si deben ser el neutro y la tierra del mismo calibre. Yo recomendaría, y por recomendaciones también de eléctricas, que sí. Podrás argumentar que la tierra puede conducir menos corriente, pero es variable, ¿no? Como puede haber una gran descarga, como puede también no conducir casi nada, y es lo que siempre se quiere, que no haya ninguna descarga y no se utilice el cable de tierra. Pero por recomendaciones del mismo calibre todos. En cuanto a la otra pregunta, pues el calibre depende del consumo. Y si quiere que le dé calculando, pues ya es otro billete. Sí, bueno, de nuevo se colgó Luchito. Se congela. Se colgó. Bueno, sí, en el tema de cables también es un tema. Todo aquí. Sí, súper. Y bueno, para elegir el tipo de cable también habrá que tomar en cuenta un montón de factores. Claro, uno de ellos es el consumo que vamos a tener, pero también habrá que tomar en cuenta, en este caso, la cantidad de conductores, el voltaje el que le vamos a inyectar a este cable. Bueno, los cables, desde los más pequeñitos, podemos ver que soportan 400, 500, 600, 700 voltios, pero el tema importante que debemos de tomar en consideración es la sección o el grosor, ¿sí? Es decir, ya nos decía Javier ahí, qué grosor de cable voy a utilizar. Básicamente hoy en día tenemos tablas, son tan fáciles de verificar en internet y todo eso, en la que la tabla nos va a indicar, por ejemplo, algunos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, cuánto por el área que tenga, en este caso el conductor, el cable, qué cantidad de amperaje nos va a soportar, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que si tenemos menor sección de cable, ¿sí? Esto va a hacer que aumente la resistencia y por tanto el paso de corriente va a hacer que aumente el calor. Entonces, por ello es muy importante tomar en consideración todos estos aspectos. Y claro, dentro de eso también vamos a tener en consideración el tipo de aislante, si es que es TH, si es que es THW, y un montón de parámetros más que también son muy importantes de tomar en cuenta. Pero básicamente el tipo de grosor y todo eso, el área del cable, en este caso de la aleación de cable, que también va a ser importante, si es cobre, si es aluminio, todo eso va a influir en el momento en que tengamos que adquirir nuestros cables. Como breve acotación. Chito, Ahora está congelado. También se estaba cortando tu audio un poquito, pero bueno, parece que el ancho de banda estaba complicado en todo lo que tenemos ahorita. Bueno, a todos los amigos les queremos
dar un agradecimiento por haber venido y aceptado esta invitación a este webinar de iluminación, de electricidad, perdón, de electricidad básica. Y bueno, como les dije, vamos a ver si podemos hacer como estos temas son tan grandes, de mucha cantidad de información, de cosas que uno les ha pasado en todos los conciertos y todo. Bueno, vamos a tratar de hacer otro un poco que tenga mayores temas más tocados por todos nosotros, que nos ha pasado. Y bueno, estaremos prestos para cualquiera de sus comentarios y les agradecemos toda su atención y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.